Conversas Unitierra presenta el arte del graffiti. En esta conversa que se llama Conversemos el graffiti, arte, ocio, detrimento o. Esa es como una pregunta que queda abierta para que la vayamos respondiendo a medida de que vaya pasando esta conversa. Bueno, entonces este sería como un espacio para plantearlo, para abrirlo. Pues yo soy una persona, bueno, yo me presento, mi nombre es Tania, yo soy estudiante de antropología de la Universidad de Caldas y pues acá hay personitas que sí son dedicadas a las artes como tal, que ellos ya tienen como su contexto teórico, práctico y académico, pero pues también de la vida, porque eso se trata también el graffiti, todo el arte urbano, como esa vida, pero entonces también qué dimensiones tiene, porque es como una parte de su quehacer académico, de su quehacer laboral, pero entonces también está como esa parte un poco más escondida de ese graffiti que se hace de noche. Y bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas, gracias a las personas que vienen a acompañarnos, a Haider, a Juan David, a Mar, y bueno, a esas personas que se dedican al arte y también a las mismas personitas de acá de la plaza. Esperamos pues que sea algo muy ameno. Y bueno, la idea y la intención de esta conversa también es que expresemos cómo sentimos el graffiti, porque más allá de solamente verlo es algo que nos puede generar cierto tipo de sensaciones en el pasar del día, de la vida, como nos puede generar enamoramiento, nos puede generar asco, repudio, rabia, inspiración, motivación para seguir la vida. Entonces, bueno, les damos la bienvenida y los dejo acá con mi compañera. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos. Hace aproximadamente 6 años llevo y he encontrado en la calle como una forma de vida, ¿cierto? Por medio del graffiti, por medio del arte, expresar mis ideas, mis sentires, pues la forma en la que veo y la forma en la que dialogo con el entorno, pues es una forma muy particular, diferente pues a como lo hacen otros artistas o otras personas, ¿cierto? Pues el tema principal de esta conversa es darle como un enfoque más, digamos, social al graffiti, porque mucha gente ve el graffiti como el daño a la propiedad, ¿cierto? Bueno, les cuento, el graffiti nace en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues hay incluso registros de mucho antes, desde la prehistoria incluso, las cuevas de Altamira, pictogramas en las paredes que hacían los indígenas o aborígenes de esa época en las paredes, la pintura rupestre. Desde ahí data pues los primeros indicios del graffiti, se le llama ya es como graffiti moderno, ¿cierto? El que nace en Nueva York, en la década del 60, 70, 80 en adelante, que se pasa a ser parte de una cultura urbana que es el hip hop. El graffiti tiene pues, la importancia que nosotros le damos, o yo como escritor de graffiti, pues me sirve como para liberarme, ¿cierto? Como que yo voy por la calle, voy caminando, miro un spot que se le llama a un sitio propicio para pintar, plasmo en él mi sentir, pues lo que yo creo, lo que yo siento, lo que me gusta, lo que no tengo necesidad de solicitar un permiso, o que me dejen pintar un pájaro, o que me dejen pintar una flor, o que me dejen pintar algo. Me parece grato pues que conversemos frente a esto. Me gustaría, no sé, cómo hacerles unas preguntas. Ustedes me hacen una pregunta sobre graffiti, sobre muralismo, sobre street art, porque son conceptos diferentes, no es la misma cosa, pues es una pequeña línea que los divide, y tampoco yo les voy a dar la respuesta que es, o cómo ven el graffiti, cómo lo sienten que de verdad está dañando la ciudad, siente que de verdad está generando un valor estético a la ciudad o a la calle, por así decirlo. Comentaba y compartía aquí con Viviana
que a mí el grafiti inteligente, que tiene un mensaje que hace pensar, es un grafiti que me gusta, ¿no? Y hablaba de un grafiti famoso en Manizales, por los lados de Rabasco. Yo cuando iba a la universidad a trabajar en Buseta, pasaba por ahí todos los días, que decía pienso, luego exilio, porque era una época del país donde las ideas se perseguían. A mí el grafiti como expresión inteligente y de algo que ponga a pensar al otro me llama la atención, indudablemente, como los grafitis que había en Grecia o en Roma en determinado momento en la historia. Como alimentando más el diálogo frente a lo que vos decís, yo te voy comentando también lo que pienso frente a eso y me parece que claro, por supuesto que hay grafitis que lo ponen a uno a pensar, hay grafitis que de verdad usted, el mensaje se le queda. Así no sea una imagen, así no sea algo que vos reconozcas, simplemente una mera frase te va a cambiar, digamos, la mentalidad. De hecho, de la historia del graffiti es el mensaje político, ¿cierto? Podemos ver a escritores o a grafiteros famosos como Banksy, no sé si lo conozcan, él hace stencil bastante político, que es una imagen que no tiene, digamos, que ser explicada así literalmente, lo que vos la ves y decís, pues, es súper diciente, ¿cierto? Ese tal Banksy tiende ya a tener esta corriente artística mundial que ya es un poquito más artística, por así decirlo, que ya digamos que se ha perdido un tanto ese hilo contestatario que traía antes, pero que sin embargo sigue estando. Pese a eso, el graffiti tiende a tener una evolución. El grafitero en sus inicios pega su tag, que es la firma, el nombre, pero posterior a eso, y si se mantiene en el tiempo, tiende a tener una evolución más estética, que ya sea colores, vos vas por la calle, así no haya una frase explícita ahí que te diga qué hacer o te diga cómo pensar o te diga cambia la mentalidad, te vas a ver afectado por los colores o por la forma, eso te va a provocar sensaciones o emociones personales. Y bueno, a mí pues el graffiti me empezó a mover mucho. Desde pequeña me causaba mucha curiosidad porque veía así como muñequitos en la calle, como muchos rayones. Pero entonces también se fue transformación lingüística que tiene el graffiti, porque también tiene como unos dichos muy específicos, entonces las firmas las nombran de una manera, los muñequitos los nombran de otra. Entonces eso es pues lo bonito también de que las personas que saben pues nos den como la entrada a ese ámbito. Y pues también es bien lindo porque pues la calle es libre y la calle es de todos y en la calle pueden expresar lo que quieran también, entonces eso es bien bonito. Y pues ya en la parte del graffiti con las personas que lo hacen, es bien bonito que digamos yo no soy una persona afín a las artes, pero de alguna u otra manera me he como acercado y siempre es como encontrar esas personas que no, con moral, hágale, sí, dibuje, sí, exprese. Entonces es como bien bonito como compartir eso y también que si tú ves un graffiti pues sabes que ahí estuvo cierta persona o te causa curiosidad quién hay detrás de cierta firma o de que lo ves en varias ciudades o que también es algo que te pone a pensar o que te causa asco, te causa conmoción, te causa alegría, te da motivación. Hay muchas personas de muchas partes del país y de que eso da como la entrada para que se haga graffiti. Recordando Mayo 68 y cuando aparecieron, todos esos afiches y todas esas frases que determinaron, muchas cosas que ocurrieron después. No pise la hierba, fúmela, o de la policía quien nos protege. Pero me acuerdo más de una frase que define canalla era el pueblo. Era el no propietario, el no noble, el no religioso o no guerrero. O sea, el pueblo. Así como la bruja es la mujer sabia, la mujer hechicera, la mujer dueña de los saberes, lo mismo la canalla, eso evolucionó a que el pueblo es violento, es mezquino, es delincuente. Entonces, la pared ha sido la expresión del pueblo.
directamente, o sea, ahí nace. No tiene los salones, no está en los palacios, no está dentro de las iglesias para decorar las iglesias, sino que es donde el pueblo presenta su manera de sentir, de ver, y ahí es donde aparece la diferencia. De ellos es arte, del pueblo es folclore, es artesanía. Entonces es eso, la pared es el lenguaje del pueblo. La etimología de esa palabra canalla parece interesante. De hecho, es muy grato aprender cosas también. Cada día se aprenden cosas nuevas. Y yo, que me considero escritor, a los grafiteros se les denominan escritores porque escriben, hacen palabras, aunque de una u otra manera las deforman o las encriptan, o en su estilo o su manejo de la línea la transforman y la hacen casi que imperceptible a veces, ¿cierto? Pero sí, la calle está para expresarse. El grafiti abarca también muchas otras cosas, que son el stencil, que es dejar una plantilla, que es empapelar o hacer carteles, poner sus frases, sus dibujos. Lo principal es mostrar lo que tenemos adentro. Pues aquí estamos viendo una serie de grafitis que hay en la ciudad, tags, bombas. El graffiti tiene una jerga muy particular, empieza desde el tag hasta una pieza o una producción. Está el graffiti bombing, el graffiti, el throw up, el quick piece, la pieza, que es una piece o una masterpiece, y una producción. Es como los niveles jerárquicos en el graffiti. Aquí, por ejemplo, hay un graffiti de una crew de graffiti, que es una crew, es como un colectivo o un grupo de personas que practican esta especialidad, se me fue la palabra. Bueno, que practican esto, se llama Ladies on Top, que es un grupo de mujeres, un colectivo, pues una crew a nivel pues ya es internacional, de Bogotá hasta Chile, Argentina. Esas nenas representan y pintan y no les importa nada. Pues el grafitero tiene la necesidad de viajar. Bueno, el grafitero, el muralista, el artista urbano, el que sea, tiene la necesidad de estar en un lugar determinado, pero también de querer salir de él, ¿cierto? Como que yo pinto acá en Manizales, pero también me dan ganas de ir a Pereira. En Pereira genero esos lazos, esos vínculos con demás personas. En Pereira, Medellín, que me voy para Pasto, me voy para Bogotá. En todo lado vas a encontrar con que habita como grafitero. Buenas tardes. Qué buena pregunta. No, pues uno tiene permiso y el otro no. Por lo regular el mural se consigue con permiso previo y pues un estudio más o menos responsabilidad con el entorno. Entonces la gran diferencia sí, es como la inmediatez, sí da para el graffiti. El graffiti su esencia es lo efímero del momento y caer sobre solo su esencia. Y desbordarla, pues como se dice, desde adentro, no desde el entorno. Ya pasa a ser la calle, la carrera, la diagonal, a decorarse de manera de pronto invasiva, ¿sí? Pero de todas maneras eso manifiesta su propia naturaleza. Afortunadamente en la ciudad se han visto cambios a través de festivales de mural y de graffiti. Todo es influencia. Todo lo que nosotros vemos en calle nos influencia a futuro. Por esos tiempos es muy necesario el graffiti, el mural político. Vivimos una época de estallido social en la cual hicimos parte más de uno en esta sala, y como resultado el trabajo en comunidad y todas estas cosas pues dieron cancha en la calle. Bueno, el transeúnte se preguntará mil cosas. Sería bueno pues que quien haya visto
piezas en las cuales pues tuvimos protagonismo, pues hablan debate sobre lo que piensan de estas ayudas o registros que hay aquí, por ejemplo, que básicamente la censura se ve, la represión. Entonces la gran mayoría de las piezas de Pinta Resiste fueron netamente políticas y netamente consensadas entre los que estuvimos, entre los que planeamos en ese momento marcar la diferencia, porque si bien estamos en una comunidad un poco tibia con todo este asunto, era el momento de estallarla, de decir lo que hay que decir. Digamos que todo el eje cafetero movió la escena de una manera acertada. Podemos, o doy fe de que se movió más Manizales en términos del eje cafetero, pero que nos dio pie pues para viajar a otras partes, a compartir el mismo sentimiento. Que yo tengo presente un graffiti que tú hiciste como cerca a Mall Plaza, que dice paz, pero entonces esa paz es como una paz camuflada. No somos ajenos a sentir que la guerra nos toca y que básicamente o tú estás de un lado o estás del otro, o estás como testigo o estás a favor. Yo tomo esta utópica paz que ha recorrido pues infinidad de años buscándose, pero sigue siendo un inalcanzable. Y en la medida de que eso sea así, porque por influencias netamente políticas y porque eso da dinero, es una paz guerrerista, una paz que ha querido ser, pero pues básicamente critico mucho la seguridad democrática. Ese término ha traído más muertos que las mismas hambrunas. Entonces yo me remito más a cosas históricas, a cosas como hechos de los cuales pues se quedan en la memoria, pero yo los trasciendo es como a la gráfica, como que si bien esa palabra tiene un contenido mucho más profundo y quienes son más antiguos que mi cédula pues entenderán que no ha dejado de ser así, no han dejado de ser las luchas, no han dejado de criticarse, de hablarse de eso, ¿cierto? Entonces mi término iba a eso, la paz guerrerista, no ha cambiado, se ha desdibujado, ha cambiado de protagonistas pues, pero no ha dejado de ser la misma utópica palabra que se busca, porque cada uno hablará desde su conformidad o desde su territorio y toda su vaina, pero no ha dejado de ser un negocio, no ha dejado de dar, digamos, como que un fin definitivo, no. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gladys Villa, soy de venir muy poco a los conversatorios, pero me encantan, me gusta mucho venir a estos conversatorios porque igual uno aprende un poquito de fuera de lo que normalmente uno vive. Yo llevo muchísimos años viviendo aquí en Manizales, no soy nacida en Manizales, pero soy criada aquí. Y hay una frase que dice que si no puedes con el enemigo, únete a él. Hace muchísimos años, cuando yo aún estaba en la escuela, veía cuando niños pintaban paredes y eso era para problemas. Siempre esto de los grafitis ha sido más bien como demostrar una rebeldía, como de decir es que yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces de una u otra forma siempre tomábamos los espacios para demostrar que podíamos hacer algo. Lo de hoy en día es que si no puedes con el enemigo, únete a él, y muchas veces el gobierno, que era el que castigaba a estos jóvenes por pintar paredes, por hacer grafitis, por expresarse, hoy en día ya deben de darles ese espacio. Aquí en Manizales ya hay ese espacio. No soy de política, no soy muy de política, pero sí hay algo que me he dado cuenta, y es que hoy en día, ahorita el alcalde le ha dado ese espacio a los jóvenes, les ha dado ese ceder un poco para que también ellos cedan y nosotros podamos tener ese espacio, o al menos los ustedes que son los que lo practican. Los grafitis son bonitos, es una forma de manifestarse, pero también pienso que es otra forma en la que también podemos demostrar respeto, ¿sí? Y también de nosotros exigir respeto. Los felicito a ustedes que son los que manejan esto, seguir embelleciendo a Manizales de una u otra forma,
y siempre y cuando también cuidando ese espacio para que después no tengamos problemas. Ay, genial, muchas gracias por esa apreciación. Respecto a eso, pues yo sí difiero un poco porque el espacio, digamos, o sea, con espacios un poco cerrados a artistas de acá en Manizales, o son espacios autogestionados, más no apoyados por la institucionalidad o la alcaldía o el Departamento de Cultura y Turismo, etcétera. Esos entes gubernamentales, no, acá no los hay, la verdad. En cuanto a lo de que el graffiti no es perseguido, tampoco. El graffiti aquí en la ciudad sí es muy perseguido, así hayan puentes, así hayan terrenos baldíos, a usted lo ven pintando, llega un código de policía, ¿no?, que sacaron, comparendo, infracción, váyase, retírese, incluso está el abuso policial, que le quitan las pinturas, se los llevan para el CTP, 12 horas, 24 horas. Pintar Resiste se ganó una acción de tutela en la que le permitieron a los jóvenes poder llegar a un espacio e intervenirlo, expresarlo, ¿cierto? Movilizadamente poner la frase que quisieran como para transmitir a la comunidad sus pensares y sus sentimientos. Porque en algunos casos, mientras se llegaba a pintar, a intervenir en un espacio, la policía llegaba. Pues el año pasado que se vio el mayor auge pues, de Pintar Resiste, que llegó que los jóvenes llegaban a protestar de una manera, llegaba la policía y que no pueden pintar porque está prohibido, que yo no sé qué, yo no sé cuándo. Entonces, gracias a esa acción de tutela, se recalcó el derecho a la manifestación pacífica. Pintar Resiste marcó un hito aquí en Manizales, como también se marcó un hito en Bogotá, frente a lo que dice la compañera, que fue un boom mediático, el asesinato de Trípido, de un grafitero, pues, Leán Felipe Becerra, ¿cierto? Que lo mató un policía porque supuestamente estaba robando, pero él solo estaba pintando y se demostró que estaba pintando, más no robando. Bueno, entonces un mediático lo que hizo fue garantizar mediante leyes, mediante decretos, que al grafitero o al artista, allá en Bogotá, sí es, pues no te persiguen ya de esa manera. En cambio acá sí pasa aún porque el próximo paso a seguir yo creo que va a ser ese, empezar a organizarnos más como artistas y empezar a tumbar decretos y a ganarnos los espacios, porque todavía no nos los hemos ganado. Sin embargo, ahí prevalece la esencia del graffiti, que sea ilegal, que se haga sin en vela de ganarnos esos espacios. Bueno, sí, frente a esa pregunta de Pintar Resiste, que intervino en la Plaza de Bolívar, el pedestal, incluso algunos muros, que no se tocaron las obras principales, tuvo un boom también en la ciudad, y pues el compañero aquí nos va a ilustrar mejor lo que pasó. Mi nombre es David, pues hago parte del colectivo Pintar Resiste, igual que con los muchachos acá. Primero voy a contar un poco sobre el acercamiento que tuve con el graffiti. Empecé estudiando artes plásticas, siempre intenté ser muy académico, muy como pensado, retomando un poquito lo que estamos hablando ahora, como más pensado, más consciente del entorno, el contexto de lo que rige a partir de ciertas paredes. Algo así se esperaba a las personas que pasaran en la Plaza Bolívar, que fuera algo más muralista, más pensado, más crítico. Recibimos algunas críticas, claro, porque era una escultura muy, digamos, muy idiosada en la ciudad, ¿cierto? Y más como el pedestal. Pero igual hay que recordar también que el momento en que pusieron esta escultura hubo un alarme impresionante, ¿cierto? Incluso no la aceptaban. Primero, pues, el cóndor de Simón Bolívar aparece con las huevas peladas. Para la época en que la pusieron, eso fue algo terrorífico, la querían tumbar.
Segundo, algo que desconocían, el pedestal no fue hecho para el Bolívar Cóndor. Entonces, más allá de esa historia, ¿cierto?, de que el pedestal es intocable, más allá de pintar algo en contexto, algo contundente, consciente, lo que quiere decir, sin importar lo que se pinten. Entonces el graffiti tiene ese rol de dar esa voz y de estarnos recordando constantemente de que las cosas no están tan bien como algunos creen que están. Entonces, así haya sido un tachón, solo tirar pintura es muy significativo para las personas y por eso tuvo el impacto que tuvo. Muchas personas que intentaban incluso obviar el paro, lo que estaba pasando en el momento, no querían ver noticias, querían estar como alejados de ese contexto, de alguna manera ya se vieron involucradas al ver el Bolívar así. En el momento sí yo tenía un poco de disgusto, ¿cierto? Porque no fue muy controlado lo que se hizo, fue más euforia, pero son cosas que deben pasar, somos humanos y en ese momento no pudo haber sido de otra manera. Pues Pintar Resiste es un colectivo insurgente, digámoslo así, rebelde, con ganas de dar la pelea también, ¿cierto? Desde lo que sabemos que es, o entre comillas sabemos que es pintar. Es que arte, eso no es arte, ¿por qué no pintan el pajarito y la flor y esto? Pero pues hay cosas también más dicientes que representan de una manera más directa lo que se siente y lo que pasa, ¿cierto? Fue posterior a que en el paro del 2019 íbamos a pintar en la Plaza de Toros, pero tuvimos una persecución por parte de la policía y la administración tremenda, entonces no permitieron que se realizara la intervención. Ese día estaban líderes estudiantiles, en la Plaza de Toros, pero no se pudo llevar a cabo por la burocracia y pues como por el papeleo, que el permiso, pero ya no podían hacer nada porque teníamos el permiso, entonces pintamos Basta de Censura. Después de eso se vinieron muchas cosas más, como uno muy representativo a la comuna de aquí de San José, que es el que pintamos, que dice el estado de Espo, que no lleva a ningún lado, por así decirlo. Si alguien nos contextualiza un poco de este macro desastre, sería genial. Uno se va especializando uno en un tema, pero lo bueno de hoy es que el auditorio es diferente. No conocen mucho de lo que es el macroproyecto San José. Fue una decisión del gobierno nacional a pedido de los dueños del pueblo en el año 2009. En este momento se hablan de 100 hectáreas en Manizales que forman la comuna de San José, lo que está definido como el macroproyecto. El macroproyecto tiene un estilo y es desplazar la gente para volver a hacer algo nuevo, ¿sí? Eso se llama un proceso de gentrificación. Esa intervención de Pintar Resiste fue muy espectacular, porque es que el despojar está claro y evidente, y el mata también. Entonces esa situación la hemos estado trabajando y estado en un momento de mucha fuerza, logrando torcerle el pescuezo a ese animalote que es el que está buscando acabar generar tierra para los dueños del capital. Es el fondo del cuento, lo que los motiva es eso, porque hay una cosa clara: San José, el problema de San José no es de la comunidad de San José, es de todo Manizales. Es un problema no solo de Manizales, sino nacional. Es el único macroproyecto prometido terminar al año 2011, en este momento llevan 344. O sea, tiene un cumplimiento del 9%. Si le hacemos cuentas, ¿cuántos años necesitan para hacer esas que habían prometido? Necesitan 95 años. Claro que sí, muchas gracias. No, y es triste lo que pasa.
Y si no tomamos cartas en el asunto, pues a dónde iremos a parar, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más quiere saber o hacer una pregunta o un aporte? En uno de los sitios que tumbaron en la comuna Atardeceres, hicimos como emblema y como resistencia un gran jardín botánico. Es otra de las formas de uno mostrarle a los gobiernos que el territorio es nuestro y que podemos parar este macro desastre, este culturicidio que vienen haciendo todas las administraciones, porque hasta ahora la administración Carlos Mario Alcalde lleva 2 años y medio y no ha dado cara. El gerente de la ARUN no tiene claro qué es lo que está haciendo. Entonces, tenemos que lograr que tenemos una herramienta muy válida, que es el Cabildo Comunal abierto. Aquí pues la compañera está mostrando varias imágenes de lo que es el grafiti, cómo se ve el grafiti aquí en Manizales, cómo se ve el mural, cómo lo perciben, cómo nos afecta. Lo que caracterizó al colectivo Pintarresistes, ese trabajo macro, o sea, de mostrar las cosas, pero grandes. Pues Pintarresistes trabajó muy de la par con la comunidad, como dándole como herramientas para que expresaran sus ideas y demás. Es un proceso social bastante bonito. Bueno, es una simple inquietud. Me ha parecido muy interesante todo esto porque los que generalmente caminamos la calle y nos interesa la ciudad y estamos viendo todos estos cambios a veces agresivos y que inicialmente chocan, pues esto será bueno para la ciudadanía, para los niños, para la gente, esta forma de hacerlo. Bueno, hasta que uno va admitiendo que se haga en esos lugares públicos o espacios públicos, como decíamos ahora, en ciertas partes, pero me cabía una inquietud, no sé si sea una invasión de un grafiti sobre otro, o si eso ya está bien, de acuerdo a la filosofía que nos han esbozado. Es interesante de todas maneras, entonces quiero ver cómo sobre esta inquietud. Digamos que sí, hay personas que quieren ver su casa, su fachada, su negocio bonito, y llega el grafitero, ¿cierto?, con sus rayones indebidos y literalmente se le daña la fachada. Digamos que el graffiti se realiza en una mayoría en sitios muy transcurridos, muy transitados, en avenidas. Simplemente está en un lugar visible que me gustaría verme a mí también. Como me quiero hacer notar y aquí me ven. Y aquí me ven pues mucho mejor. Y si es la pared, está pulcra en perfectas condiciones, es mucho más tentador para el grafitero llegar y pintar. Pero no es personal que pues llegar yo a pintar un graffiti porque la persona me cae mal, no. Digamos, se puede hacer en todo lado, pero no se frecuenta no se hace así. Se hace, digamos, vos pasas por la avenida Santander, está toda rayada, pasas por la avenida Paralela, está toda rayada, pero te metes a un barrio, no está tan rayada, ¿cierto? Es como más el lugar por donde la mayor gente transita, o sea, donde puedan ver el trabajo mío, etcétera. Ya si vos querés, digamos, hacer un graffiti ya con más tiempo, más dedicado, para tomarle la foto y mostrarlo posteriormente en tus redes, pues ya lo puedes pintar en el barrio. Pero sí, yo soy un grafitero, es a causa de problemáticas sociales. El graffiti es como el hijo no deseado de una sociedad, que hay mucha gente que no lo quiere. Independientemente a eso, el graffiti genera empleo. Ya el graffiti para mí o el muralismo es mi proyecto de vida. Yo ya ejerzo, yo soy artista, yo trabajo ya pintando, yo trabajo ya dictando talleres. A veces la gente ni se preocupa por un predio hasta que lo ven pintado. En un lote baldío, nadie se preocupa por él hasta que llega un grafitero y lo pinta. Ah, ese vándalo dañó el lote, dañó el predio, ¿sí? Un lote que nadie se interesaba por él.
Dentro del graffiti pues ahí se abren espacios de diálogo, conversas, hay eventos donde se promueve pues esta práctica, el graffiti. Claro está que el tag o el rayón que muchos vemos por ahí es como la fase inicial del escritor o del grafitero. Bueno, no, desde mi perspectiva, pues yo siento que el graffiti es algo que ya de los que pintan son chicos, entonces también lindo poder como hacer una clica, una crew, un grupo de chicas y salir a pintar nosotras, salir a plasmar las cosas, como también aprender de los parceros, que en ese ámbito hay como mucha moral y bueno, irse como explorando en ese ámbito también del arte urbano, de también como encontrar la razón de ser de por qué el prejuicio, porque aquí en Manizales el arte urbano está muy estigmatizado, el graffiti, la empapelada, los rayones. Entonces, bueno, que vengan y nos den un taller de graffiti, que nos den como una contextualización sociolingüística de él. Les agradecemos mucho a todos por venir a espacio, a todas las personas que están ahí haciendo registro, que vienen a escucharnos, al Haider por seguirme la corriente y bueno, a todas las personitas que están acá y nada, que sigan haciendo mucho graffiti, que sigan rayando, que sigan expresándose y bueno, ahí nos estamos viendo y conversando y hablando y bienvenidos a la galería, que la recorran más, que la habiten más, que esto es un espacio fundamental para toda la ciudad, de que lo que pase aquí en la galería nos va a afectar a todos, entonces bienvenidos y muchas gracias por venir.